Damos gloria a Dios por su fidelidad y estamos muy agradecidos, ¿verdad?, que nos permite estar nuevamente congregados en su nombre. Les invito, hermanos, a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y el día de hoy vamos a estar examinando los versos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versos 31 al 32. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo capítulo 5, versos 31 al 32. Dice así la palabra de Dios. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Pidamos la bendición del Señor al estudiar su palabra. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana porque, Señor, podemos abordar esta porción difícil de la palabra de Dios. Y sabemos que es un tema complejo en nuestros días. Y con confianza de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, te pedimos, Señor, y oramos que nos des una comprensión clara de tu palabra, que podamos entender, Señor, lo que dices en ella, y que, Padre, tú ayudes para que esto sea aplicado a nuestra vida. Haz que esto sea, Señor, especialmente significativo para quienes se encuentran en medio de una situación, Padre, en la cual están pensando divorciarse. Ruego, Padre, que todos tengamos una mayor comprensión de tu corazón y de tu mente a través de tu palabra. Y, Señor, gracias por estas verdades que nos enseñas. Gracias porque sabemos que es a través de tu palabra que tú nos transformas a la imagen de tu Hijo. Oramos en su precioso nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Aprueba Dios el divorcio? ¿Aprueba Dios el divorcio? ¿Es el divorcio una opción permisible para el cristiano? Esa es una excelente pregunta, ¿sabe? Y si usted va a diferentes iglesias, se va a dar cuenta que existen diferentes enseñanzas. Hay algunos lugares en que se enseña que el divorcio no está permitido por ninguna causa, por ninguna razón. En otras se enseña que el divorcio es permitido, pero que la persona que se divorcia nunca más puede volverse a casar. En otras enseñan que sí, usted puede divorciarse por cualquier causa y volverse a casar sin problema. Y en otra, algo diferente. En fin, existe mucha confusión referente a lo que la Escritura enseña con relación al divorcio. Y ustedes saben también como yo que este es un tema muy importante y controversial en la sociedad en la cual vivimos hoy. Si usted mira las estadísticas, se va a dar cuenta que con relación a muchísimos años atrás, las estadísticas demuestran que los índices de divorcio son cada vez mayor. Y tristemente ocurren no solamente en el mundo, sino que también ocurren dentro de las iglesias. Por tanto, debemos ser conscientes de que usted y yo nos encontramos en la misma disyuntiva que tenían los discípulos que escucharon a Jesús predicar este sermón. No tenían una conciencia clara, no tenían una comprensión clara de cuál era la posición de Dios sobre el divorcio. Y es por eso que usted y yo necesitamos investigar lo que realmente enseña la Escritura con relación al divorcio. Y aquí Jesús nuevamente contrasta dos interpretaciones diferentes referente al divorcio. Dos interpretaciones diferentes referente al divorcio. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, en estos versos nuevamente vamos a examinar la falsa interpretación tradicional en el verso 31 y después la fiel interpretación teológica en el verso 32. Vamos a empezar con la falsa interpretación
tradicional, o sea, lo que enseñaba la tradición, ¿verdad? Dice aquí Jesús, verso 31, también se dijo. Ahora, con esa expresión, obviamente sabemos que Jesús continúa refiriéndose a la enseñanza tradicional de los rabinos y los escribas, ¿verdad? A lo que se conoce como la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Eran la interpretación de los escribas, de los rabinos, de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, la tradición era aquello que ellos habían interpretado de la escritura. La manera en que ellos interpretaban la palabra de Dios. ¿Ok? Y en estos pasajes, recuerden, Jesús nos está dando 6 ejemplos de cómo Él consideró que sus interpretaciones eran falsas, eran insuficientes, eran incluso contrarias a la palabra de Dios. Note que a diferencia de los primeros 2 ejemplos, en los que Jesús había confrontado sus falsas interpretaciones con relación a los mandamientos del decálogo, o sea, su falsa interpretación con relación a los mandamientos de la ley moral, ahora en este punto Jesús se propone confrontar la interpretación rabínica de un artículo de la ley civil sobre el divorcio que había sido citado en Deuteronomio. Recuerde que Dios le dio a Israel 3 tipos de ley, ¿verdad? La ley moral es el estándar de santidad que demuestra la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y esa ley está vigente por siempre. Nosotros estamos sujetos a la ley moral porque la ley moral es el estándar de justicia que demuestra la santidad de Dios. Estaba la ley civil que regulaba la conducta de la nación de Israel. O sea, era la manera en que debían ser juzgados los asuntos civiles en Israel. Y estaba la ley ceremonial, que era la ley que regulaba la manera en que el pueblo debía adorar. En los 2 primeros ejemplos que Jesús usó ejemplos relacionados con la ley moral, pero en este último usa un ejemplo de la ley civil. La ley civil. Y que obviamente también tenía un impacto porque la ley civil regula la conducta o la manera en que las personas vivimos en una sociedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo que enseñaban los rabinos aquellos días? ¿Qué era lo que enseñaban los rabinos en el tiempo en que Jesús estaba ministrando aquí en su ministerio terrenal? Fíjense lo que dice a continuación. Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. O sea, la falsa interpretación tradicional de los rabinos permitía el divorcio por cualquier razón. Y muy fácil, por cierto. Algo que también es evidente hoy, ¿verdad? Que la gente se divorcia de cualquier cosa. Incompatibilidad de caracteres. ¿Cierto? La intención del Señor, amado hermano, era explicar la verdadera enseñanza de la Escritura en toda su plenitud y gloria. O sea, los rabinos enseñaban que el divorcio era permitido y sin ninguna restricción. Si divórciate, no hay problema. ¿Ok? Y la justificación rabínica para el divorcio fácil se basaba en una falsa interpretación de un solo texto de la Escritura. Y eso es para que usted vea cuán delicado es, cuán importante es que aprendamos a estudiar la Biblia y que conozcamos métodos de estudio bíblico, ¿verdad? Estoy haciéndole promoción a la próxima clase que vamos a dar, porque tristemente la persona que no sabe estudiar la Biblia comete muchos errores. Bien, ellos basaban su enseñanza sobre el divorcio en un solo texto bíblico. Deuteronomio capítulo 24, versos 1 al 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Fíjense, ese es el texto base de toda esta enseñanza. ¿Ok? De aquí parte todo lo que ellos enseñaban. Y este texto también es el que
obviamente Jesús le va a dar la interpretación correcta. ¿Ok? Deuteronomio 24, versos 1 al 4 dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, nota a continuación, si sucede, lo vio ahí, ¿verdad? Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en la mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, nota nuevamente, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en la mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, verso 4, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerá pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahora, quiero que me escuchen muy bien lo que voy a decir, porque esto es importantísimo. Quiero enfatizar que este es el único pasaje del Antiguo Testamento donde se habla explícitamente con relación al divorcio. ¿Ok? Usted puede buscar la concordancia y buscar el término divorcio y empezar a buscar, pero este es el único pasaje del Antiguo Testamento donde se enfatiza con relación al divorcio. Para los intérpretes de la ley, que eran quienes se encargaban de estudiar y enseñar las escrituras, ¿verdad? Le habían prestado especial énfasis a la frase o a la expresión algo reprochable, ¿verdad? Que usted ve ahí en el verso 1 cuando dice, cuando alguien como una mujer se casa con ella, se sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable. Y la pregunta que se hicieron fue, bueno, ¿qué podía hacer ese algo reprochable? ¿Qué justificaba que un hombre se divorciara de su esposa? ¿Sabe? El término traducido ahí reprochable es la traducción del sustantivo hebreo arda, que significa desnudez y se asocia con estar desnudo para tener relaciones íntimas. Y por lo tanto, esta palabra a menudo se relacionaba con el pecado sexual o la impureza sexual, como es el caso aquí en este contexto, en Deuteronomio 24. Ahora, entre los rabinos existía un enconado debate, o sea, un debate continuo y no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Ellos no sabían definir cuál era el significado real de esta expresión y por tanto unos decían una cosa y otros decían algo diferente. Ahora, en el tiempo que Jesús predica este sermón, habían específicamente dos escuelas principales. Una que daba una interpretación literal, ¿ok?, más estricta, y la otra escuela era más liberal y más abierta. ¿Ok? La interpretación más estricta era la de un famoso rabino llamado Shammai, que vivió aproximadamente una generación antes de que Jesús viniera a comenzar su ministerio público, ¿verdad? Shammai afirmaba que un hombre estaba autorizado a divorciarse de su esposa si él se casaba con ella creyendo que era virgen y luego descubría que no lo era. Ahora, recuerden la costumbre que había en Israel, ¿verdad? Recuerden cuando usted lee el Nuevo Testamento, cuando usted lee los Evangelios, recuerden que José y María estaban desposados, ¿cierto? Estaban desposados, o sea, ya eran legalmente, estaban unidos en matrimonio, pero aún no habían consumado el matrimonio, ¿cierto? Y recuerden, o sea,
era un tiempo, ese desposorio era un tiempo de fidelidad en el cual se evidenciaba si la novia era fiel y todo lo demás. En fin, el punto aquí, que es lo que quiero que usted entienda, este rabino interpretaba como que en este caso la idea era que si un hombre se casaba con una mujer pensando que era virgen y llegaba al matrimonio y encontraba que no era virgen, esa era la expresión, ese era el significado de esta expresión, algo que era reprochable. ¿Ok? Déjeme decirle, incluso en la ley de Dios se dio una, obviamente, explicación referente a este asunto, si ocurría algo como esto, ¿qué se debía hacer? Usted puede encontrar eso en Deuteronomio capítulo 22, versos 13 al 21. Deuteronomio 22, 13 al 21. Dice la Escritura, si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos reprochables o vergonzosos y la denuncia públicamente, dice, tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen, dice el verso 15, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y la llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. No voy a explicar mucho eso porque hay menores de edad en este contexto, ¿cierto? Pero ustedes saben a lo que se refería, ¿verdad? En la noche de boda había una sábana debajo y eso ahí se esperaba que hubiera cierta evidencia de que había virginidad. Bien, hasta ahí llegué. Verso 16, y el padre de la joven dirá a los ancianos, yo di a mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció. Verso 17, ahora él le atribuye actos vergonzosos, diciendo, no encontré virgen a tu hija, pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija, y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Verso 19, este era el castigo legal, ¿ok? Le pondrán una multa de 100 ciclos, o sea, 1.14 kilos de plata, que darán al padre de la joven porque denunció públicamente a una virgen de Israel. Y note después, y ella seguirá siendo su mujer. Ahora, a continuación, no podrá despedirla en todos sus días. O sea, nunca más podría divorciarse de ella. Bien, tendría que vivir con ella hasta el último día de su vida. Bien, verso 21. Entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre. Perdón, verso 20. Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, verso 21, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta la que muera, porque ella ha cometido una terrible ofensa en Israel y prostituyéndose en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, el punto, mi hermano, que quiero que entiendas es que la fidelidad era sumamente importante. Bien, era sumamente importante. Y obviamente, quienes seguían al rabino Shammai creían que el adulterio era la única causa que justificaba el divorcio. Bien. Ahora, había otra posición que era la posición liberal y que era un rabino también de esa misma época, era contemporáneo con Shammai, era el rabino Hillel. Y Hillel interpretaba que las palabras de Moisés en Deuteronomio 24, 1 al 4, donde decía que si encontraba algo reprobable, era un mandato de divorcio. Era un mandato de divorcio. O sea, era una orden para que si había algo reprochable se divorciara. Lo veía como un mandato. Y sostenía que algo reprochable podía incluir prácticamente cualquier cosa que el esposo considerara ofensivo. Por ejemplo, si le servía la comida mal cocinada, si quemaba la comida o si le echaba mucha sal. ¿Cuántos estaríamos divorciados si fuera así, verdad?
o que anduviera sin velo, o incluso, según decía el rabino Akiva, porque la consideraba menos hermosa que otra mujer. O sea, si aparecía una muchacha más bonita, obviamente, bueno, pues voy a dejar la fea y me voy con la bonita. ¿Se da cuenta? O sea, prácticamente era una permisión para cambiar de mujer tan sencillo como que no importaba nada, todo estaba permitido. ¿Ok? Y ustedes saben, cuando ocurre esto, obviamente en aquel contexto, ¿cuál creen ustedes que era la interpretación más aceptada, la más reconocida por las personas? La liberal, ¿cierto? La liberal era la más popular y la más aceptada en aquellos días. Si no te gusta tu mujer, divórciate, no hay problema, ¿sabes? Sal de ella, quítatela de arriba. Y déjeme decirle, sabemos que era la más popular porque hay testimonios, o sea, hay escritos que lo evidencian. Por ejemplo, en el Targum de Palestina, que fue escrito en el primer siglo, así lo corrobora. Esta era la posición preeminente en aquel contexto. Hemos examinado la falsa interpretación tradicional. O sea, había un debate entre estas dos escuelas y las personas estaban obviamente confundidas y habían aceptado la posición liberal. Pensaban que estaban bien si se divorciaban por cualquier razón. Pero ahora vamos a analizar la interpretación fiel, la fiel interpretación teológica dada por Jesús. La fiel interpretación teológica dada por Jesús, verso 32. Dice, pero yo les digo. O sea, fíjense, es evidente que aquí el Señor Jesucristo, el dador de la ley, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sigue corrigiendo la falsa interpretación tradicional rabínica y va a reemplazarla con la verdad. O sea, va a dar la interpretación real de la palabra de Dios. El Señor dice que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. O sea, note, Jesús está dando aquí la correcta interpretación teológica y debemos prestar suma atención a lo que enseña porque es muy, muy importante. ¿Ok? Déjeme decirle, la interpretación o la definición precisa de la expresión algo reprochable. En este contexto Jesús deja claro que es la infidelidad o el adulterio. La infidelidad o el adulterio. Esa es la única causa que podría justificar un divorcio. ¿Ok? La infidelidad de uno de los cónyuges o el adulterio. Pero déjeme decirle, esa definición en realidad importaba poco. Y les voy a explicar por qué. Bien. Lo que Jesús va a hacer aquí es dejar claro que en Deuteronomio 24, 1 al 4, no es un mandato para que las personas se divorcien. No es una orden de que la gente se divorcie. Jesús enseña con relación a esto porque reconoce que fue algo que ocurrió en aquel contexto, pero no indica que el texto específicamente esté dando una orden a las personas a divorciarse. Déjame y vuelvo a enfatizar esto es sumamente importante. En la Torá, en la ley de Dios, no se prescriben leyes sobre el divorcio. Dios nunca mandó al hombre a divorciarse. Bien. Lo que Moisés dio en ese pasaje de Deuteronomio 24 fue solamente, y escuche bien la interpretación correcta, fue solamente un ejemplo hipotético de algo que ocurría frecuentemente en aquellos días. ¿Me siguió hasta ahí? Es un ejemplo hipotético de lo que ocurría en aquellos días. Si usted observa el texto detenidamente, ¿ok? Si usted vuelve a leer en Deuteronomio 24 y usted observa el texto detenidamente, se va a dar cuenta que en los versos 1 y el verso 3 hay cláusulas condicionales. Cláusulas condicionales. Fíjense lo que dice.
cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede, ¿me siguió hasta ahí? Una cláusula condicional, es algo que podía suceder. Bien, note en el verso 3, si el segundo marido, ¿lo ve ahí? Cláusula condicional nuevamente. Si sucede, si el segundo marido la aborrece, le explica el divorcio, o si muere, ¿ya me siguió hasta ahí? O sea, son cláusulas condicionales que conducen a una conclusión principal. Estas cláusulas conducían a una condición principal. O sea, la cláusula principal y la prohibición real que Dios dio se encuentra en el verso 4. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El punto principal de esos versos era la prohibición de que un hombre se volviera a casar con su primera esposa después de que él se hubiera divorciado de ella por una causa que no fuera el adulterio, y ella se hubiera vuelto a casar con otro hombre y el hombre quisiera volver a casarse de nuevo con ella. ¿Entendió lo que dije? Si un hombre se divorciaba de una mujer por cualquier otra causa que no fuera adulterio, y esa mujer, después de haberse divorciado, se volvía a casar y el marido la abandonaba, se divorciaba nuevamente o se moría, el hombre que primero la abandonó no podía casarse con esa mujer de nuevo. Esa era la verdadera enseñanza de ese pasaje. ¿Ok? Eso es lo que enseña ese pasaje. Y da la explicación de por qué. Dice, ¿por qué? ¿Ok? Debido a que su primer divorcio no habría tenido un motivo válido. Escuche bien, debido a que su primer divorcio no habría tenido un motivo válido. ¿Cuál es el único motivo válido para el divorcio? La infidelidad. Pero recuerde que en el Antiguo Testamento, bajo la dispensación del Antiguo Testamento, una persona que era infiel, ¿cuál era la sentencia? Pena de muerte. Por eso no había divorcio. No había que llegar a divorciarse. Simplemente si se acusaba a una persona de infidelidad, lo próximo que venía era que la lapidaban hasta la muerte. ¿Entiende el punto? ¿Ok? Pero en este caso, debido a que su primer divorcio no había sido por un motivo válido, por lo tanto, su segundo matrimonio, al ella volverse a casar, sería considerado adulterio. ¿Ok? Incluso, si el segundo esposo se moría, ella no podía regresar con el primer esposo que la había despedido, como dice el verso 4. ¿Por qué? Porque la mujer, dice el texto bíblico, había sido despreciada, o sea, literalmente había sido contaminada. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir cuando habla de que se contaminó? O sea, esta mujer había recibido una carta de divorcio por alguna otra razón que no fue adulterio. Y por lo tanto, convirtió en adúltero a esa pareja divorciada. Desde ese momento, cuando ellos se divorciaron y decidieron tener otras relaciones, se convirtieron en adúlteros. Y no solamente ellos, sino que convirtieron en adúlteros a las personas con las que ellos se casaron. ¿Siguió la secuencia o no la entendió? Si una persona se divorciaba, a menos que fuera por infidelidad, que como dije, la infidelidad se pagaba con la vida, ¿ok? En el momento que se separaban, por otra razón, se convertían en adúlteros porque habían abandonado a la pareja del pacto. Y si se volvían a casar, las personas con las que se casaban las convertían en adúlteras por haberse casado con una persona que no había tenido un motivo ante los ojos de Dios para poder divorciarse. Ese es el punto de la enseñanza
aquí. Solamente había una causa legítima para el divorcio y era el adulterio. Y en eso, obviamente, Moisés y Jesús están de acuerdo que si alguien se divorcia por cualquier otro motivo, esto conduce a las personas al adulterio. Por tanto, y esto es lo que quiero que usted entienda, amado hermano, el hecho de que se hubiera dado una permisión de una carta de divorcio en el Antiguo Testamento, a los ojos de Dios, la concesión de una carta de divorcio por un juez civil no hacía legítimo el divorcio. ¿Entendió eso? Lo voy a poner en el contexto actual. En el contexto actual, legalmente, una pareja homosexual puede casarse. Ante los ojos de la ley está permitido, pero ante los ojos de Dios no. El hecho de que un hombre le diera, un juez civil, o un hombre le diera a una mujer una carta de divorcio y ella fuera divorciada de él, no significaba que ante los ojos de Dios eso fuera aceptado. ¿Ok? Y esto obviamente es ratificado por lo que Jesús después enseñó. Y déjeme decirle, no voy a hablar mucho sobre el divorcio hoy, porque hay un pasaje que va a estar mucho más claro que el de hoy. Estaba debatiéndome si predicar ese otro pasaje ya y salir de eso y enseñarlo de una sola vez, ¿verdad? Pero dije, no, todo a su tiempo. Vamos a darle tiempo al tiempo. En Mateo 19 hay un pasaje precioso donde Jesús enseña sobre el divorcio, ¿verdad? Y note lo que dijo Jesús cuando le hicieron la pregunta. En el contexto, unos líderes judíos se acercan para tentar al Señor y le hacen la pregunta. Recuerden, habían dos escuelas y la gente quería saber de qué lado estaba. Y lo que querían era dividir a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y hacer una trampa al Señor. Dice el verso 7. Entonces, ¿por qué Moisés? Fíjense, ¿por qué mandó? Escuche bien, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Déjeme decirle, Moisés no mandó, Moisés simplemente lo permitió. ¿Ok? Vuelvo y repito, no hay mandamiento para divorcio en el Antiguo Testamento. Y si usted no me cree, vea el verso 8, las palabras de Jesús. Él contestó, por la dureza de su corazón, Moisés se los mandó. No, ¿qué dice? Les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero note la expresión a continuación. Pero no ha sido así desde el principio. ¿Qué significa eso? No era la voluntad de Dios, no era el plan de Dios. Eso fue una permisión divina, no una orden de Dios. ¿Comprende el punto? Dios nunca aprueba el divorcio. No lo aprueba. O sea, Jesús deja claro que Moisés no ordenó el divorcio, sino que fue una permisión con un propósito, proteger a la mujer en aquel contexto que no tenía protecciones legales para evitar que fuera acusada falsamente o para que ella pudiera seguir subsistiendo, porque una mujer sin un esposo se moría de hambre. Bien. Sin embargo, Jesús deja claro que ese no es el plan de Dios. Note que él dice, pero no ha sido así desde el principio. O sea, el plan de Dios nunca fue que hubiera divorcio en el matrimonio. La Escritura nos ofrece una prohibición divina, mejor dicho, para el divorcio. Déjeme decirle, Dios odia el divorcio. Malaquías 2, 14 al 16. Dios odia el divorcio. Malaquías 2, 14 al 16 dice. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido, ¿qué cosa? Testigo. Recuerde esto, hermano. Aunque usted se haya casado con un juez civil, la institución del matrimonio, Dios fue quien instituyó el matrimonio. Por tanto, donde quiera que usted se case, sea ante un pastor o ante un juez civil o ante cualquier otra persona, si usted se casó, en el momento de ese matrimonio, aunque usted lo haya hecho en cualquier lugar, el matrimonio en la Biblia es un pacto entre Dios, un hombre y una mujer. ¿Me sigue hasta ahí? Por tanto, Dios es un testigo en ese matrimonio. Y el compromiso del matrimonio es que
van a hacerse fiel el uno al otro, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Ok? La Biblia dice que Dios es testigo de los votos que cada uno hace. ¿Los votos de qué? Votos de fidelidad. Prometo serte fiel en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte nos... Ese es el voto. ¿Ok? Y dice aquí, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual ha obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Ok? El pacto matrimonial es algo importantísimo en la Escritura. ¿Bien? Pero note lo que dice el verso 15. Note la enseñanza del verso 15. ¿Ok? Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Se da cuenta de eso? ¿Entiende el punto? Ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una condescendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu, no sean desleales con la mujer de tu juventud. Verso 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Yo odio el divorcio, yo lo detesto, yo lo desprecio. ¿Entiende el punto? Y la interpretación más natural a esta enseñanza de Jesús es que el adulterio destruye el pacto matrimonial de fidelidad. Es una violación al pacto de fidelidad y justifica, fíjense bien, y justifica el divorcio, aunque, escúcheme, la reconciliación sea preferible. Y que quien se divorcia de su esposa por cualquier otra razón se vuelve culpable de adulterio si se vuelve a casar. Bien, y convierte en adúltero a la persona con quien se casó. Ahora, quiero hacer una aclaración porque obviamente quizás algunas personas llegaron a conocer al Señor hace poco tiempo y quizás se divorciaron por cualquier otra razón y se volvieron a casar y ahora se están preguntando, entonces soy un adúltero, ¿verdad? Y mi matrimonio es un desastre y ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que divorciar? No, déjeme decirle, si usted cometió esos pecados en incredulidad, si usted cayó en esa situación por incredulidad, sabemos que Dios perdona cualquier pecado que hayamos cometido en incredulidad, ¿verdad? Dios en su misericordia y en su gracia puede perdonar cualquier pecado que hayamos cometido en su contra. Por tanto, simplemente reconózcalo delante de Dios, pida perdón y obviamente y reciba ese perdón. Ahora, el principio que enseña aquí el Señor es que en todos los casos de divorcio y de un nuevo matrimonio, cada vez que ocurre eso, un divorcio y un nuevo matrimonio, eso implica una ruptura del ideal de Dios para la relación matrimonial. Implica una ruptura del ideal de Dios para la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer que se comprometen mutuamente el uno al otro en un pacto que es de por vida. Y sobre la base de ese voto de amor mutuo se convierten en una sola carne, ¿verdad? Como dice Génesis 2:24. Y sabe, Jesús dijo en Mateo 19:6, así que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Sabe? Y el término ahí que usan original en el hebreo significa cimentar, poner glue entre dos personas de tal manera que no se puedan separar. Si se separan, se lastiman, se destruyen. ¿Entiende el punto? O sea, la idea es que son dos personas que se unen de tal manera que quedan fundidos uno al otro para siempre. Nunca más
se pueden separar. Y recuerde que dije, el matrimonio, fíjense que la Escritura, el término que usa cuando se habla de la relación hombre y mujer, es conocer. Conoció a Adán a su mujer. ¿Ok? Y no significa que la vio por primera vez y se enteró quién era ella. Significa que hay una relación íntima, profunda, tan profunda a nivel espiritual, emocional, físico. O sea, no solamente una unión sexual, es una unión en todos los ámbitos de la vida. El matrimonio es la unión, es la relación más íntima y más estrecha que puede existir entre las personas. De hecho, es la relación que la Escritura usa para describir la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Bien. Dice Jesús en Mateo 19:6, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. O sea, ese, amado hermano, ha sido el plan de Dios desde el principio. Ese ha sido el plan de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El hombre, en su dureza de corazón, ha buscado el divorcio como una solución a la incomprensión o a los desacuerdos o a los problemas. Pero ese no es el propósito de Dios ni el plan de Dios. El matrimonio, según la Biblia, es una relación heterosexual. ¿Escuchó bien? El matrimonio, según la Biblia, es una relación heterosexual. ¿Qué significa? Un hombre y una mujer. Dios hizo a Adán y a Eva, no a Pablo y a Juan, ni a Juana y a Merenguita. ¿Ok? Otra cosa es pecado. Aunque los hombres lo permitan y las leyes civiles lo permitan, ante los dioses es pecado. Y quienes caen en eso, dice la Escritura, que no irán al reino de los cielos. Bien, aunque también dice que los adúlteros no irán al reino de los cielos, ni los fornicarios irán al reino de los cielos. Por tanto, no piense que solamente son los homosexuales. Los adúlteros tampoco, los fornicarios tampoco, los ladrones tampoco, los mentirosos tampoco, y los que no se arrepienten de sus pecados tampoco van a ir al reino de los cielos. Bien. Una relación heterosexual, una relación monógama. ¿Qué significa eso? Mono, uno. Monogamia, una sola pareja de por vida. Por eso es que hasta la muerte los separe, ¿verdad? Y es permanente. Es permanente. Lo que Dios ha unido, el hombre no debe separarlo. Y Jesús lo que está haciendo aquí, hermanos, es mostrándonos cómo el divorcio es inapropiado. Y cómo un divorcio inapropiado resulta en adulterio. Porque solo la infidelidad justificaría el divorcio. Ahora, esa es, déjeme decirle, hasta ahí es el punto en cuanto a la enseñanza de Jesús. Dice que la única permisión para que ocurra un divorcio sería la infidelidad. Sin embargo, después vemos en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15 dice la palabra de Dios, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahora, recuerde, la diferencia entre Jesús y Pablo, Jesús estaba en un contexto judío, hablándole a judíos. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia, ¿qué cosa? Gentil. Gentil. O sea, no eran judíos, no tenían la ley de Dios antiguamente, ¿verdad? No tenían el conocimiento de la ley de Dios. Pero Pablo está pensando aquí especialmente en personas en Corinto, personas gentiles que se casaron antes de convertirse, o sea, se casaron sin ser creyentes, se casaron siendo incrédulos. ¿Ok? Y sabemos que es así porque obviamente la Biblia dice claramente que un creyente no debe casarse con un no creyente. ¿Cómo lo sé? Bueno, 1 Corintios 7:39 dice, 1 Corintios 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. O sea, después que usted se casó, el matrimonio es ¿hasta cuándo?
hasta que se muera la otra persona. ¿Bien? Dice, pero si el marido muere, está en libertad ¿de qué cosa? De casarse. O sea, fíjense, si una mujer quedaba viuda, la expectativa, obviamente, bueno, recuerde que explicamos eso. Si una mujer estaba viuda y era una mujer ya mayor y decidía no casarse, no había problema, ¿verdad? Existía un grupo de viudas que se dedicaban, se consagraban al Señor y todo lo demás. Pero si era una mujer joven, la expectativa, ¿cuál era? ¿Qué debía hacer? Casarse. Casarse para evitar la tentación y que no cayera en pecado. ¿Me sigue hasta ahí? O sea, está en libertad de casarse con quien desee. O sea, se puede casar con la persona que quiera, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me diga la mujer o el hombre con que me tengo que casar. ¿Sabe? La Biblia nunca te va a decir Dios, esa es tu pareja, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, adora a Dios, vive para la gloria de Dios, confía en Dios y obviamente sigue el patrón que Dios te da. Y Dios te va a ayudar a ser la persona que tú debes ser y no enfocarte en lo otro, ¿verdad? Pero dice aquí, casarse con quien desee, pero note la explicación después. Solo que sea en quién, en el Señor. O sea, ¿con quién tenía que casarse? Con un cristiano. No debía casarse con un incrédulo. Bien, y en 2 Corintios 6, 14 al 18 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, cuando una mujer dice, es que yo lo amo tanto que me voy a casar con él, ¿sabe? Si usted dice que es cristiana, o usted dice que es cristiano, y se enamora de una persona y decide casarse con una persona que no es cristiana, usted está pecando delante de Dios y está siendo desobediente. Y no se queje después. Así que Pablo está pensando aquí en personas que se casaron antes de convertirse y que luego el cónyuge incrédulo decidió separarse, abandonarlos para rehacer su vida. Bien. Y el apóstol afirma que un cristiano que ha sido abandonado por su cónyuge incrédulo no está obligado a seguir guardando esa relación. O sea, esto significa que el cristiano puede dar por terminada la relación y le confiere el derecho de, obviamente, volverse a casar. Sin embargo, también la Escritura explica en otros textos, ya no tengo mucho tiempo más porque ya me estoy extendiendo mucho, que si el cónyuge incrédulo no busca la separación, el creyente debe mantenerse fiel en su matrimonio con la esperanza de que ese creyente incrédulo llegue a conocer al Señor y también porque su influencia no solamente va a ser de bendición para su esposo, sino también para sus hijos. Va a ser una influencia santificadora. ¿Ok? Y el punto que quiero hacer es que aunque Jesús permitió el divorcio por adulterio, no lo exigió. Todo lo contrario, Él insistió en que el divorcio interfiere en el plan de Dios para el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él abrió la puerta para el arrepentimiento, para el perdón y para la restauración en un matrimonio, incluso que haya atravesado una cuestión de infidelidad. Y la enseñanza de Jesús es que la reconciliación y no el divorcio fue la manera en que el Señor resolvió los problemas matrimoniales. Recuerden en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios le pidió al profeta que fuera y buscara a su esposa que lo había traicionado. Seas. Amado, obviamente Dios detesta el divorcio y su voluntad es que nosotros permanezcamos fieles a la pareja de nuestro pacto. Oremos. Padre, estas cosas son difíciles de escuchar y difíciles de comprender para muchos. Pero el mensaje principal es muy claro, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles en nuestros matrimonios, a cumplir
tu plan perfecto. Gracias, Padre, porque nos has dado por el poder de tu Espíritu la capacidad necesaria para cumplir los votos que hicimos con nuestras parejas el día en que prometimos serle fiel en cualquier circunstancia y hasta que la muerte nos separara. Dios bendice, Señor, cada uno de los matrimonios de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Guárdanos, Señor. Sabes que somos tentados, pero también sabemos, Señor, que es tu fidelidad, es tu poder obrando en nosotros, el que nos permite ser guardados y continuar perseverando y siendo fieles el uno al otro. Rogamos, Señor, que tú bendigas cada uno de los matrimonios de esta congregación y que tú nos ayudes, Padre, para que en nuestros matrimonios te demos gloria, Señor, como tú quieres. Preserva, Señor, cada uno de nuestros matrimonios para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.